Director, damos paso entonces a nuestro primer invitado. Está con nosotros a esta hora Juan Esteban Gil Chavarría. Él es el director nacional de Invías, quien nos va a estar contando de diferentes temas relacionados con el túnel de la línea y demás temas también de interés, obviamente, no solamente para nuestro departamento, sino el país. Director nacional de Invías, muy buenos días y bienvenido a Noticena Quindío. Jenny, muy buenos días, un saludo muy especial para ti, para Carlos Fabio y para todos los televidentes de este programa. Juan, muchas gracias primero por aceptar esta invitación y cuéntenos un poquito cómo ha sido este proceso de aislamiento preventivo para ti y para tu familia. Ha sido un tema complicado. Mi familia principalmente está en Armenia. Yo estoy en Bogotá y la movilización ha tenido ciertas restricciones. El tener que estar a distancia, sin la posibilidad de estar permanentemente con ellos, ha sido definitivamente difícil. Sin embargo, me he pegado mis escapaditas. He logrado en esos momentos o aprovechando esta labor desde el mismo instituto, cuando tengo que estar recorriendo las carreteras, pasando por Armenia y estando con mi familia definitivamente, porque es un tema fundamental. Para uno la familia es la base fundamental de todo y lograr ese equilibrio, gracias a Dios todos están muy bien de salud y eso es un tema muy importante, pues que ayuda emocionalmente a poder estar de la mejor manera para enfrentar el resto de retos que nos trae este tema desde el Invías. Director, ¿cómo es la ingeniería en la cocina? ¿Prefiere lavar la loza o prefiere cocinar? No, a mí me toca cocinar, lavar la loza, lavar los baños, me toca todo, definitivamente. Bueno. Juan, un tema dentro de este proceso que se ha vivido desde hace muchos años y un gran sueño que ha tenido el Quindío es el túnel de la línea. ¿Cómo va ese proceso? Y ya, como dice el dicho, ¿hay luz al final del túnel? Sí, Carlos, la verdad es que después de iniciado el gobierno, todos los inconvenientes que se ha tenido en este proyecto a lo largo del tiempo, hoy lograr tener el puente así, el túnel así como lo muestran las imágenes, ya con iluminación, con la instalación de los equipos electromecánicos, ya tener en marcha el proyecto de esta manera es un éxito, creo que rotundo. Recordemos que este es el proyecto de más alta complejidad que se ha desarrollado en la ingeniería en Colombia. Este proyecto del túnel de la línea es, por sus características geológicas, el segundo de mayor complejidad en el mundo a nivel de excavación de túneles. Entonces, estábamos enfrentados ante un proyecto de gran magnitud y de alta complejidad. Y hoy, después de casi 2 años de iniciado el gobierno del presidente Iván Duque, de haber recibido el proyecto casi que abandonado, estamos a muy pocos meses. Esperamos nosotros la primera semana de septiembre ponerlo al servicio de los colombianos. Hoy estamos ya haciendo pruebas finales de equipos electromecánicos. Lo que podemos ver en las imágenes es la apariencia de cómo va a terminar, de cómo va a quedar el túnel al finalizar de ya todo este ejercicio que hoy estamos llevando a cabo de instalaciones finales. Director, esta es una primera entrega. ¿Cuál es la extensión? ¿Qué comunica esta primera fase del túnel de la línea? Bueno, ahí es importante mencionar y es que el proyecto como tal es el cruce de la Cordillera Central. Es desde Cajamarca hasta Calarcá, son 30 kilómetros de doble calzada. Y en esos 30 kilómetros de doble calzada, pues tenemos que sortear todas las condiciones geográficas ambientales que tiene la Cordillera Central por el alto de la línea. Tenemos una reserva forestal central, tenemos una serie de elementos que hacen muy particular el proyecto. En esos 30 kilómetros de doble calzada son 25 túneles, son 31 viaductos, son 3 intercambiadores viales. Entonces, esto hace que el proyecto, pues que el túnel de la línea no sea como tal un túnel. Tenemos el túnel más largo del país, que es el túnel de 8,6 kilómetros de longitud, que les decía que atravesar la Cordillera Central es la más alta complejidad por todas las zonas de falla que hay en la Cordillera Central. Pero adicionalmente tenemos el túnel piloto o el túnel exploratorio, que es el túnel de rescate de 8,5 kilómetros. Y a lo largo entre Cajamarca y Calarcá vamos a tener otros 23 túneles.
hemos definido 2 momentos para la entrega del proyecto. El primer momento es la entrega de la parte central, que es donde está el túnel principal, que es el túnel de 8,6 kilómetros con el túnel de rescate y otros 3 túneles. Y 5 puentes. Entonces vamos a entregar 5 túneles, 5 puentes y 13,4 kilómetros de esa doble calzada. Al final, lo que vamos a tener es un sistema de par vial. ¿Cómo va a funcionar? El túnel va a funcionar en sentido desde Armenia hacia Ibagué, con 2 carriles en esos 13,4 kilómetros que se van a inaugurar. Y en el otro sentido, utilizando la vía existente por el alto de la línea, tendremos la vía que viene desde Ibagué hacia Armenia. En ese orden de ideas, en ese primer momento, que se llevará a cabo la primera semana de septiembre, pues pondremos al servicio esta parte importante del proyecto. Y esperamos nosotros en el primer trimestre del año entrante poner al servicio la totalidad de la obra, que son el resto de túneles para conformar los 25 túneles, los 31 viaductos y los intercambiadores viales, y los 3 intercambiadores viales y los 30 kilómetros de doble calzada. Es una obra muy compleja. En el país pues es lo más complejo que se ha desarrollado a nivel de ingeniería, pero ya prácticamente, ya la obra civil, por ejemplo, está totalmente finalizada. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un recorrido al interior del túnel. Vemos la pintura a mano derecha, a mano izquierda, se está terminando la pintura, pero ya hay sectores donde está terminada la pintura, donde están instalados los equipos de iluminación, de ventilación, las cámaras, los sistemas de radiocomunicación, los de detección de incendio, la señalización. En este momento estamos en la instalación de lo que llamamos equipos electromecánicos. Toda la parte eléctrica es como la ruta crítica ahora, toda vez que la parte eléctrica estamos en todo el proceso de instalar todos los equipos, hacer las pruebas necesarias para que funcionen adecuadamente y de esta manera garantizar que la operación sea totalmente segura para los usuarios. Es que operar un túnel de 8,6 kilómetros tiene muchísimas complejidades y lograr que opere, que todo el sistema de seguridad y de atención de emergencias esté activo, esté de manera permanente con todos los protocolos de capacitación para atender cualquier situación. Es parte de ese ejercicio que ahorita estamos y que entramos en esa recta final. La obra está terminada y estamos ya pues como en estos equipos finales para lograr ponerlo al servicio. La primera semana de septiembre es la que tenemos ya como fecha definida para ese primer momento de entrega. Bueno, Juan Esteban, este es un proyecto que se soñó hace más de 100 años y nos demoramos 100 años en tenerlo listo para estar en funcionamiento. Y las fechas se han ido corriendo. Entonces, septiembre entregamos primera fase y primer trimestre del año entrante la obra totalmente terminada. Así es, Carlos Fabio, y lo que vos decís es cierto. Este proyecto lo veníamos esperando los colombianos, no solo los quindianos, los colombianos lo veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Se empezaron a hacer sus primeros trazados en los años 20 del siglo pasado. De hecho, se iniciaron primeras excavaciones hacia el sector de Salento. Hay unas primeras excavaciones que se hicieron y hacia el sector de Ibagué. Hay también una excavación que se hizo para hacer una perforación a la montaña. Sin embargo, la complejidad fue tal que solo hasta el año 2004, cuando inició la construcción del túnel piloto o el túnel exploratorio, fue que se le garantizó la viabilidad del proyecto. Recordemos que por este proyecto pasaron holandeses, japoneses, pasó ingeniería de todo el mundo verificando si era posible cruzar la cordillera central, toda vez que la zona de falla, la que llaman la falla de la Soledad o la que llaman la falla Romeral o la que a lo largo de todo el continente la falla de San Andrés, que la vemos en San Francisco y hacia el sur, hacia Chile también. Entonces, esta falla, este sistema de fallas como tal que une la placa tectónica del Pacífico con la del continente, pues era como una incertidumbre muy grande que tenía siempre al atravesar la cordillera. Y lograr hoy tener, o lograr en el año 2004, hablando de ese periodo de tiempo, en el año 2004 lograr haber perforado del 2004 al 2008 el túnel exploratorio, fue lo que nos garantizó esa viabilidad para poder entrar a construir el túnel principal desde el año 2009. En el año 2009 empieza a construirse el túnel principal
con el sistema de dobles calzadas. Sin embargo, pues todos conocimos los inconvenientes que se tuvo entre el año 2013 a 2016, y desde el año 2016 la obra estuvo paralizada hasta casi diciembre del año 2018, perdón, donde reactivamos todo el proyecto como tal, y en las licitaciones se consiguieron los recursos faltantes. Casi 620 mil millones de pesos le faltaron al proyecto para poderle dar continuidad, y en junio del año 2019 fue que logramos ya reiniciar todos esos contratos después de haberlos licitado. Ahora es que, por eso es que tenemos todo este proyecto en marcha, con esas condiciones en las que estamos pues actualmente de terminación. Y yo creo que ya no hay, mejor dicho, el proyecto se iba a entregar en mayo, el 29 de mayo, si hubiéramos seguido con todos los calendarios y con todos los elementos. Nos cogió el COVID, desafortunadamente, y el COVID nos generó una serie de alteraciones a la ejecución del proyecto, en las que hoy las estamos desatrasando. Tenemos un cronograma día a día, sabíamos día a día qué le faltaba para terminarse el proyecto. Nos faltaban 68 días hábiles días de trabajo calendario para ponerlo al servicio el 29 de mayo. Y cuando nos entró el COVID, desde el 20 de mayo que se suspendió, del 20 de marzo, perdón, que se suspendieron todas las actividades, fue que nos tocó realizar las reprogramaciones, toda vez que en este proyecto empezamos con la implementación de los protocolos de bioseguridad. Casi que fue este proyecto del túnel de la línea el primero en el país en sacar un protocolo de bioseguridad, en implementarlo, en trabajar de la mano de las comunidades, en trabajar de la mano de las entes territoriales, y en garantizar que estos espacios de obra sean totalmente seguros para los trabajadores y las comunidades. Y desde ahí fue que empezaron los distanciamientos de 2 metros, empezaron las capacitaciones, una serie de cosas que hacen que los rendimientos en la obra disminuyan al punto en el que el tiempo que estuvimos suspendidos, más la disminución de rendimientos, fue lo que nos llevó pues y unas restricciones de haber traído unos equipos internacionales. Venían unos equipos del extranjero, y por el cierre de fronteras y por todos los problemas que también teníamos de Europa, pues el no poder llegar a tiempo fue lo que nos llevó a generar esta última extensión. Pero los tiempos en casi que los últimos 2 años los hemos venido cumpliendo estrictamente. Director, tenemos una pregunta en nuestro chat. Luis Alberto Gómez Grajales: ¿qué exigencias ha tenido para el proyecto del cruce de la Cordillera Central el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para la reactivación de los trabajos? Bueno, ahí sacamos 9 medidas muy importantes para los trabajadores. Lo importante era reactivar el proyecto, pero con seguridad, que los trabajadores y las comunidades estuvieran en un ambiente totalmente seguro, que en el proyecto no se volviera un foco de difusión de la enfermedad. Y bajo esa prioridad se sacaron 9 medidas. Primero, los trabajadores que venían de otras regiones del país entraron en cuarentena dentro del proyecto, y entraron en cuarentena para verificar su estado de salud, y se le hizo un censo social viendo cómo vivieron su cuarentena en su región. Se hizo toda una distinción de las personas que podían trabajar, se hizo una distinción de las personas vulnerables, toda una serie de medidas de higiene, bioseguridad, desinfección. Entonces, nosotros tenemos lavamanos, todos los elementos de protección personal, campañas de desinfección en cada uno de los frentes de trabajo, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero de maquinaria, materiales, personal, indumentaria. Se hacen capacitaciones, los transportes, el transporte del personal, desde que se recogen las personas hasta que llegan al proyecto, se les mide la temperatura, se verifica el distanciamiento. Mejor dicho, aquí fue donde, en este primer proyecto, donde definimos toda una serie de medidas para garantizar que la ejecución fuera totalmente segura. Y se hizo un trabajo articulado con la ARL, con las entidades regionales de salud, y ante ello, con las secretarías de salud, y ante ello tenemos toda una serie de medidas de contingencia activas también, de tal manera que si sucede alguna novedad en el proyecto, por algún síntoma que sea asociado a COVID, pues se activa el plan de contingencia, y de manera inmediata reaccionamos con los organismos de salud
de cada uno de los municipios, de Cajamarca y de Calarcá específicamente, y con la gobernación del Quindío, que hemos venido trabajando que hemos venido haciendo ese trabajo articulado. Juan Esteban, dentro de la obra y entre todas estas cosas surgen una cantidad de mitos. Un mito: la obra se paró hace unos años porque encontraron una veta de oro y el contratista se iba a quedar con el oro. Segundo mito: encontraron la huaca del cacique Calarcá. ¿Qué tanto hay de cierto en esos mitos? ¿Qué se han encontrado en ese proceso de obra? No, cuando estábamos durante, esos son puros mitos, pero han sido mitos de los mismos trabajadores cuando están haciendo la excavación. Cuando se hizo la excavación del túnel piloto en el año 2004, empezó la construcción. En la parte inicial de la excavación se encontró un material brillantico que se llama, dentro de un pórfido, que se llama unas piritas. Y entonces ese material brillantico generó como esa expectativa de que había oro dentro del túnel. Llevamos eso a pruebas de laboratorio y en millones de años geológicos pues se formará el oro, pero no hay oro dentro del túnel. No hay esmeralda dentro del túnel. También salió una malaquita que era un material verde dentro del túnel y lo mismo. Se generó digamos, como la conmoción. De hecho, hasta varias personas de la comunidad intentaban ir a verificar cómo era el tema geológico dentro del túnel. Es que esas eran parte de las dudas que se tenían antes de empezar la construcción del túnel exploratorio. Se pensaba que las aguas calientes del volcán Machín, se pensaba en las fallas imposibles de cruzar, se pensaba que en el oro, que en las esmeraldas, en una serie de cosas que decían que el proyecto era inviable. Todo eso ya se logró superar y al final fueron mitos porque pues no resultó nada de eso dentro del proceso constructivo. Director, ¿cómo ha sido la minimización del impacto ambiental de la obra? Nos pregunta Fanny Cavi. Ahí se presentaron unos inconvenientes. Es importante mencionar que en los años 11, 12 y 13 se presentaron unos inconvenientes ambientales y entonces se empezó a trabajar de la mano con las comunidades a través de una acción popular con la Defensoría del Pueblo. Y a partir de ello, en el año 2015-16, se generó un proceso de seguimiento casi que mensual por parte de todas las autoridades y había una mesa de trabajo liderado por la Defensoría del Pueblo, que todavía está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, donde hacemos verificación de todos los elementos ambientales del proyecto. Hoy es un proyecto ejemplar, es importante mencionarlo. Las aguas que salen de infiltración del túnel son más de 100 litros por segundo que hoy salen totalmente puras y descargan a la quebrada La Gata. Pero no es solo eso, es un proceso de reforestación sobre la cordillera central, es un proceso de cuidado de toda la fauna. Todo el cumplimiento estricto que hoy se lleva a cabo a través de las autoridades ambientales, de la CRQ, de Cortolima y de la ANLAC, del Ministerio de Ambiente, pues hacemos un trabajo muy articulado y con acompañamiento de la comunidad. Y ahí es importante mencionar algo, y es que este proyecto no es el túnel que lo han venido sacando solamente desde Bogotá o desde el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte. Es importante mencionar el apoyo regional que ha tenido para poder sacarlo adelante. Aquí se constituyó en el proyecto 2 mesas de trabajo con la comunidad y con entes especializados que ayudaron a gestionarlo y a superar todos sus inconvenientes. Por ejemplo, con la Contraloría Nacional y con la Contraloría Departamental, de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y todos los gremios del Quindío, se conformó la veeduría social y especializada del proyecto. Y esta veeduría social hicimos reuniones, ahorita tenemos una reunión creo que el 15 de julio, en donde verificamos el avance de los cronogramas, verificamos la calidad de la obra, verificamos cada uno de los componentes del proyecto y hacemos público todo el sistema de avances, los informes de la interventoría, absolutamente todo. Y en la parte ambiental tenemos el trabajo con la Defensoría del Pueblo, quien lideró con la Procuraduría, con la CRQ, con la Cortolima, con el ANLA, y todas estas entidades se encargaron de hacer esa misma verificación en los temas ambientales y sociales del proyecto. Entonces tenemos una verificación desde 2 puntos de vista con estas entidades
pero que fueron liderados por los entes de control y todas las autoridades municipales y departamentales se unieron en este proceso. Entonces nosotros trabajamos de la mano de la alcaldía de Calarcá, de la gobernación del Quindío, y de manera permanente estamos haciendo una verificación del avance, de los cronogramas, y esto hizo que hoy el proyecto fuera una realidad. Yo sé que toda la gente piensa que es que el proyecto lleva muchísimo tiempo, que de pronto ha sido un fracaso, pero es un proyecto de muy alta complejidad, es importante mencionar, es un proyecto en el que las fallas geológicas, pues es denominado el segundo problema geológico de mayor complejidad en el mundo, por expertos de Noruega, de Austria, los que saben de túneles han venido identificado esto de esta magnitud. Y no es un solo túnel, son 25 túneles, es que en el país no tenemos proyectos de tal magnitud. Y los proyectos que tenemos de magnitud medio parecido, pues han demorado mucho más que 11 años, como es el túnel de la línea. Entonces, aquí tenemos proyectos donde hemos tenido muchas complejidades. Entonces, desafortunadamente sí, pasamos por momentos muy duros. En el año 2016 los contratos estuvieron totalmente suspendidos, la obra estuvo abandonada. Sin embargo, pues fue parte del proceso. Hay investigaciones para ese tipo, hay demandas para ese tipo de situaciones y todo ello pues lo estamos sacando adelante ahorita y creo que sin duda alguna el proyecto del cruce de la Cordillera Central y el túnel de la línea va a cambiar la dinámica regional de desarrollo no solo del eje cafetero, no solo del departamento, sino del suroccidente del país. El conectarnos con Bogotá a 4 horas, 5 horas, va a ser un tema y con una vía totalmente segura. Es que lo más importante aquí es que vamos a garantizar la vida en este cruce por la Cordillera Central. Todos los que estamos en Bogotá le cogemos pereza a cruzar la Cordillera Central para irnos simplemente para turismo, a cruzar el Alto de la Línea, porque sabemos que cuando vamos por la carretera siempre nos tenemos que restringir en nuestro vehículo a la velocidad del vehículo más lento. Y el tractocamión más lento nos pone los 10 kilómetros por hora. Y el que vaya en un carrito más rápido va a intentar cruzarse la doble línea amarilla para poder avanzar, superar ese carro que va a 10 kilómetros por hora y se va a encontrar con clima, con lluvia, con neblina, con curvas de menos de 10 metros, con curvas totalmente cerradas, con pendientes de más de 20%. Entonces esto hace que la geometría, el cruzar geográficamente esa condición y el tema climático, pues siempre que intentemos adelantar ese camión más lento, es exponer la vida con el camión que viene en sentido contrario. Entonces, el hoy tener 2 carriles en la zona más compleja, pues a partir de septiembre, 2 carriles en cada uno de los sentidos, pues va a minimizar la pérdida de vida en este corredor. O sea, estamos trabajando por algo que es esencial, la vida de las personas y de los usuarios de la vía. Juan, correcto. Yo sé que tienes una reunión a las 9:30 con Presidencia, pero te quiero hacer una última pregunta. Doble calzada hasta Calarcá, y ahí se convierte en un tapón. El otro proyecto importante que hemos querido fortalecer y que se ha presionado mucho desde la región es la doble calzada Calarcá-La Paila. La semana pasada tuvimos información de que ya hubo inicio de temas topográficos. ¿Es eso cierto? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y en qué futuro lo vamos a tener? Carlos, es que cuando llegamos a Calarcá tenemos el tapón para irnos hacia el valle, pero también el tapón en Enia y el tapón para irnos hacia Pereira. Entonces, siempre estamos pensando únicamente en Calarcá-La Paila, pero el proyecto como tal, el que hoy empezamos a diseñar, es desde Calarcá hacia Armenia, por la María de Calarcá hacia Pereira, por Chagualá hacia La Cabaña y de Calarcá hacia La Paila. Históricamente llevamos más de 10 años esperando la iniciativa privada, esperando que un privado inicie y no hemos hecho lo esencial, que es tener los diseños definitivos del proyecto y tener la licencia ambiental del proyecto. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Mientras se va gestando todo ese tema de los privados, mientras se va gestando y todo eso va madurando la iniciativa privada, pues avancemos en lo que algo que debió haber avanzado hace muchísimo tiempo. Tener los diseños definidos y la licencia ambiental definida. Y esto fue lo que iniciamos hace un par de meses. Se adjudicó la licitación para los diseños y la licencia ambiental y con esto estoy seguro que le vamos a ganar 1 año y medio al proyecto. Ya cuando se defina toda esta parte
en específico en la parte de construcción, con un privado, obviamente a través de esa iniciativa privada, pues tendremos ya todo el avance de las licencias y los permisos obtenidos. Y con ello, no solo será la vía entre Calarcá y La Paila, tendremos también la vía, insisto, entre Calarcá y Armenia. Llegamos a ese sitio que se une con la avenida Centenario, Armenia, y ahí vamos a empezar a estudiar para darle continuidad a la avenida Centenario y que se conecte con la doble calzada que recién terminamos nosotros, que es desde Malibú hacia el Club Campestre. Entonces vamos a estudiar ese sitio para garantizar darle extensión y continuidad a la vía a esa vía nacional, haciendo como una variante por Armenia. Pero también empezamos los estudios para la vía desde Armenia hacia Montenegro y Quimbaya en doble calzada. Entonces tenemos un plan vial trazado con la gobernación del Quindío, en donde lo más importante, una vez ya terminamos proyectos importantes en el Quindío, recordemos que ahorita en febrero inauguramos la doble calzada desde Malibú hacia el Club Campestre, inauguramos también el intercambiador y el paso a desnivel por Montenegro, terminamos desde la Tebaida hasta Montenegro, ahorita estamos trabajando en un pedazo de doble calzada por el Parque del Café. Del Café. Y entonces todo esto está conformando una estrategia y una visión que tuvimos con el gobernador actual del Quindío para garantizar todo el resto de crecimiento de dobles calzadas hacia el resto de zonas del departamento y que se complementen con las autopistas del Café y obviamente con el proyecto que viene desde el túnel de la línea. Bueno, Juan, pues habría mucho tema y dedicaríamos un programa a todo este proceso tan importante del mejoramiento de las vías para el departamento y para el centro del país. Te agradezco mucho por acompañarnos en esta edición de Noticena Quindío, un saludo muy especial y desde el SENA estamos a tu disposición para lo que requieras. Carlos Fabio, Jenny y a todos los que nos están viendo, un saludo muy especial, un agradecimiento a ustedes por este espacio y ojalá tengamos la posibilidad de continuar estos procesos conjuntos de informar a la comunidad. Yo creo que lo más importante es eso, que estemos permanentemente llegando a todos con información certera, con información precisa y que podamos nosotros poder gozarnos este proyecto para el departamento que va a cambiar la forma de desarrollarnos, va a cambiar, va a empezar a generar una serie de elementos en momentos tan importantes como este. Estoy seguro que la reactivación para el Quindío va a surgir y se va a fortalecer con esa unión con la capital a través de este proyecto y de toda la conectividad que se da. Entonces, estaré atento, Carlos Fabio, a cualquier invitación adicional. Un saludo muy especial para todos y espero pues que podamos seguir trabajando de la mano para desarrollar este y otros proyectos para el departamento. Jenny, el próximo recorrido a la hora del túnel lo acompañamos para poder tener nuevas imágenes para nuestros seguidores. No, y hacemos un programita desde allá, Carlos Fabio. Sería listo, chévere. Claro que sí. Claro que sí, estaremos súper atentos. Muchas gracias, director.